integrales triples en coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas. Vamos a trabajar sobre la guía de trabajos prácticos número 8 y los temas a ver son la interpretación de los recintos en coordenadas cilíndricas, el planteo y resolución de integrales triples en coordenadas cilíndricas, también la interpretación de los recintos en coordenadas esféricas, la formulación y resolución de integrales triples en esféricas, y vamos a ver un ejercicio de aplicación. Si tienen alguna consulta en el desarrollo de la clase, por favor, vayan interrumpiendo sin ningún problema y lo revisamos. Bien, a modo de repaso de los conceptos que se vieron en la teoría, las coordenadas cilíndricas consisten en una transformación lineal que nos permite pasar de R cubo a R cubo entre las coordenadas cartesianas, donde la posición de un punto en el espacio queda definida por sus coordenadas X y Z. En coordenadas cilíndricas, los elementos que van a posicionar al punto en el espacio son un radio, un ángulo y la altura en el eje Z. Entonces, ¿cuál es la relación entre las coordenadas cartesianas y coordenadas cilíndricas? Están dadas por relaciones trigonométricas, donde la coordenada X va a ser el producto del radio por el coseno del ángulo, el ángulo lambda o tita o la letra que quieran para determinar ese ángulo, se mide respecto del eje X, ¿sí? Entonces, la coordenada X va a ser el producto del radio por el coseno del ángulo. La coordenada Y va a ser el producto del radio por el seno del ángulo, y la coordenada Z se mantiene igual, es decir, Z es como que le damos altura a partir de la posición en el plano XY, elevamos ese punto en la cantidad Z, que es lo que vemos en el gráfico. Entonces esto nos permite, estas relaciones, que son simplemente por, nuevamente, trigonometría en el triángulo rectángulo que nos queda formado, nos permiten pasar de X y Z a ρ, lambda y Z, o viceversa, ρ, lambda y Z a X y Z. Bien, en el caso del planteo de una integral triple que esté en coordenadas cartesianas, a plantearlo en coordenadas cilíndricas, lo que vamos a plantear nosotros es, si tengo la integral de una función sobre un sólido o un recinto en el espacio B, por el diferencial X, diferencial Y, diferencial Z, que es el diferencial de volumen en coordenadas cartesianas, cuando lo vamos a expresar en cilíndricas, será esa función en términos de las variables ρ, lambda y Z, ρ, diferencial lambda, diferencial Z. Entonces, el diferencial de volumen en cartesianas, que es diferencial X, diferencial Y, diferencial Z, en coordenadas cilíndricas se va a transformar en el producto de ρ por diferencial ρ, diferencial lambda, diferencial Z. Nuevamente aparece acá la expresión en el diferencial de volumen del jacobiano de la transformación lineal. Recuerden que es el módulo de la matriz de derivadas parciales de las variables, en este caso X y Z, respecto de ρ, lambda y Z, ¿sí? Y el recinto, que en cartesianas era B, en cilíndricas lo denominamos omega, lo vamos a expresar en términos de esas variables, también ρ, lambda y Z, recordando que la variación de ρ en el espacio me va a generar una porción, digamos, si lo miramos acá en el gráfico de la derecha en la parte inferior, ¿sí? En la parte, nosotros vamos a tener la variación de ρ me va a generar este sector. La variación de tita me genera este tramo. Voy a resaltar acá en el gráfico. Si yo varío ρ de un valor de ρ1 a un valor de ρ2, generaría este tramo.
Esta partecita es el delta rho, digamos, que está simbolizado acá. Luego, si hago variar el ángulo lambda en este caso, ¿sí?, entre lambda 1 y lambda 2, ¿sí?, en definitiva, lo que vamos a generar con esta variación es este sector en el plano, esto que estoy pintando en celeste, ¿sí?, que sería la variación entre dos valores del radio y dos valores del ángulo, ¿sí? Si nosotros a esto le damos altura en Z, tendríamos este sector cilíndrico como una porción de cilindro en el espacio, ¿sí? De manera tal que si nosotros hacemos la variación del ángulo lambda entre 0 y 2pi, damos una vuelta completa alrededor del eje Z y generamos un cilindro completo, ¿sí? La altura en Z de la coordenada me da la altura del cilindro, ¿sí? Y las variaciones del radio me permiten generar cilindros de diferentes tamaños, ¿sí? Así que en coordenadas cilíndricas, ¿sí?, los límites constantes de integración representan cilindros o porciones de cilindros en el espacio, ¿sí? Entonces, haciendo una relación con lo que estuvimos analizando en la guía de trabajos prácticos número 7, que eran coordenadas polares, hay una relación directa entre coordenadas polares y coordenadas cilíndricas. Recuerden que coordenadas polares nos servían para trabajar en integrales dobles. Las coordenadas cilíndricas son como una extensión de coordenadas polares al espacio, donde la relación en el plano XY es la misma entre las variables, entre XY y el radio y el ángulo, y le agregamos la altura en Z, es decir, le agregamos la altura que me da la altura del punto en X y Z, en R cubo. Bien. Entonces, veamos un ejemplo de cómo se plantea o qué me genera la variación de estos parámetros ρ, lambda y z, ¿sí?, en R cubo. Por ejemplo, si nosotros representamos el cilindro en coordenadas cilíndricas, digo, bueno, voy a generar un valor del radio entre 0 y 4, ¿sí?, entre 0 y 4. Acá tenemos en R cubo, ¿sí? Entonces, si hacemos ρ entre 0 y 4, vamos a generar un radio así, de 0 a 4. Luego el ángulo lambda varía entre 0 y pi sobre 6, ¿sí? O sea que hacemos rotar este ρ alrededor del eje Z, o sea, sobre el plano XY. Pi sobre 6 equivale a 30 grados, o sea que de 0 a 30 grados hacemos variar este radio. ¿Sí? Acá vemos a 30 grados, ¿sí? Y luego la altura en Z de 0 hasta 6, o sea que si esto estaría acá abajo en la base, ¿sí?, subimos una altura Z de 0 hasta 6, ¿sí?, que sería esto que está indicado acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a generar con esta variación de parámetros? Un sector de cilindro o una parte del cilindro, ¿sí?, una porción de cilindro, ¿sí?, de 30 grados con un radio 4 y una altura 6. ¿Sí? Acá hay otro ejemplo, por ejemplo, si el ángulo lambda con los mismos valores, el gráfico que está en el centro, sería haciendo variar el ángulo lambda entre 0 y pi. Es decir, si hago de 0 a pi a 180 grados, ya vamos a generar la mitad del cilindro, medio cilindro,
¿sí? Y el gráfico de la derecha, haciendo variar el parámetro lambda de 0 a 2pi, ya daríamos una vuelta completa alrededor del eje Z y generamos un cilindro completo. En este caso siempre estaríamos hablando, dejo constante el radio ρ de 0 a 4, el ángulo lambda es el que varía y la altura también dejamos constante z variando desde 0, acá estaríamos en z igual a 0, que sería el plano XY. Cuando z vale 0 genero la circunferencia. Cuando z vale 6 tengo el cilindro de altura 6. Entonces, en este caso lo que tenemos es un procedimiento similar al que hicimos cuando planteamos los recintos en coordenadas polares, pero le agregamos la altura en z, ¿sí? Y de esa manera tenemos que enfocar o visualizar los cilindros en coordenadas cilíndricas. ¿Alguna pregunta? Una consulta, ingeniera. Sí. Acá, por ejemplo, en el caso de que P varía entre 0 y 4, yo estoy, capaz que interpreto mal, pero yo interpreto que P vale 4 acá. No, exactamente, acá está dibujado como si fuera una chapa, digamos, pero en realidad incluye todo lo de adentro. Sería, si rayamos, ¿sí? Sería toda esta parte. Inclusive lo de adentro, ¿sí? Porque si yo hago variar el radio de 0 a 4, esta parte de adentro también estaría incluida, ¿sí? Solo que acá en el dibujo está dibujado, se ve el contorno, la pared, pero es lo de adentro también, ¿sí? Entonces, cuando digo el radio varía desde 0 hasta 4, estoy diciendo esta variación del radio. De 0 a 4, entonces 0 a 4, ¿sí? Entonces, fíjate que esta flechita que estoy dibujando acá representa todos los valores posibles del radio, o sea, arranca en 0 y llega hasta 4. Entonces, todo esto está incluido, digamos. Así hay que mirarlo, digamos, ¿no? No sé si me explico. Está bien, está bien. ¿Sí? O sea que es el cilindro y todo su contenido, digamos. Todo eso está incluido en esta definición que estamos dando acá. Ok. Bien. Bueno, cuando vamos a plantear, en este caso, si queremos calcular el volumen con integrales triples, deberíamos, para el primer tramo de cilindro, que era variando el ángulo lambda entre 0 y pi sobre 6, ¿sí? Entonces, el concepto de cálculo de volumen, aplicamos el mismo que trabajamos con integrales triples en coordenadas cartesianas, y cuando quiero calcular el volumen con una integral triple, voy a utilizar una función integrando igual a 1. Entonces, en este caso vamos a integrar el diferencial de volumen en ese recinto. Entonces, ¿cómo hacemos? El diferencial de volumen en cilíndricas es ρ, diferencial lambda, diferencial z, ¿sí? O en cualquiera de los órdenes que nosotros elegimos. Entonces, en este caso, planteamos el ρ diferencial ρ y los límites de integración van a ser desde ρ igual a 0 hasta ρ igual a 4, dijimos, para generar ese tramo de cilindro, ¿sí? Desde ρ igual a 0 hasta ρ igual a 4. Acá siempre voy hasta el contorno de la circunferencia, ¿sí? Esto sería ρ igual a 0 hasta ρ igual a 4. Acá están girados los ejes, este sería... Entonces, desde ρ igual a 0 hasta ρ igual a 4. El ángulo lambda hago variar desde 0 hasta pi sobre 6, ¿sí?
de 0 a pi sobre 6, entonces estoy generando un tramo de cilindro, que sería este parece abanico acá que vemos, y Z hacemos variar desde 0 hasta 6. ¿Sí? Ahí le damos altura a todo esto, le damos altura y nos queda ese tramo de cilindro en el espacio. ¿Sí? Que sería esto y esto. Esa porción de cilindro es la que estamos trabajando acá. Bien, cuando se trata de calcular el volumen, simplemente hay que resolver la integral triple que nos queda planteada. Primero integramos ρ. Fíjense que ahora, a diferencia de en coordenadas cartesianas, para este sector cilíndrico, esta porción de cilindro en el espacio, estamos trabajando con límites de integración constantes. ¿Sí? Nosotros planteamos esta clase de integrales con integrales triples en coordenadas cartesianas y nos quedaban en todos los límites de integración, nos quedan raíces, ¿sí? En los límites de integración en x y nos va a quedar la raíz, ¿sí? Entonces, resolver el cambio a coordenadas cilíndricas hace que la resolución de la integral, en este caso, sea muy sencilla porque ya nos quedan todos límites constantes. Bien, entonces integramos en ρ, al resultado lo integramos en lambda y al resultado lo integramos en z, siempre con el método de integrales iteradas o integrales sucesivas, de manera tal de llegar al resultado, que en este caso 0,8 pi en unidades de volumen, ¿sí? Para este sector cilíndrico en el espacio. Entonces, veamos otro ejemplo. Si nos interesa calcular en este caso, también estamos acá trabajando sobre el cálculo de volumen. El volumen comprendido entre la función z igual a x cuadrado más y al cuadrado y el plano z igual a 16. ¿Sí? Entonces, la función z igual a x cuadrado más y cuadrado es la ecuación de un paraboloide, ¿sí? En el espacio. Si nosotros representamos gráficamente la superficie en el espacio, nos da este paraboloide, ¿sí? Y si lo limitamos con el plano z igual a 16, que sería esta tapita que está en color azul, nos va a quedar este sólido de la intersección de ambos, ¿sí? Entonces, nos interesa calcular este volumen, ¿sí? Y lo vamos a plantear en coordenadas cilíndricas. Entonces, si nosotros observamos acá para el desplazamiento, si nosotros atravesamos el sólido en la dirección del eje Z, fíjense que es esta flechita que está resaltada en color rojo, ¿sí? Vamos a ingresar al sólido por la superficie del paraboloide, que esto es en color cobrizo, ¿sí? Y salimos por la parte superior por el plano z igual a 16, que sería la tapa en la parte superior. Ahora vamos a trabajar con integrales triples para calcular este volumen, ¿sí? Entonces, tenemos que averiguar, ¿sí? A qué sabemos que se intersectan en z igual a 16 y tendríamos que averiguar cuál es la curva de la intersección para resolver los límites de integración. Entonces, en coordenadas cartesianas, ¿cómo hacemos eso? Resolvemos la igualdad entre las dos funciones, en este caso la ecuación del paraboloide con la ecuación del plano, igualando en z, ¿sí? Y en coordenadas cilíndricas hacemos un procedimiento similar, igualando las dos, ¿sí? Igualamos en z, ¿sí? Y si nosotros transformamos esto en coordenadas cilíndricas, x cuadrado más y cuadrado es igual a ρ al cuadrado. Y ρ al cuadrado igual a 16, cuando z vale 16, nos va a quedar que ρ es igual a 4.
¿Qué significa ρ igual a 4 en este caso? Ρ igual a 4 sería el radio de esta circunferencia. Ρ igual a 4 es el radio de la circunferencia en la intersección del paraboloide con el plano z igual a 16. ¿Sí? Entonces, una vez que resolvemos esa intersección, podemos plantear la integral. ¿Sí? Entonces, ¿cómo planteamos la integral? Otra vez estamos calculando volumen, ¿sí? O nos interesa averiguar el volumen de ese sólido, que es la intersección entre un paraboloide y un plano z constante. Entonces, ahora decimos, bueno, si integramos primero en z, vamos a ir desde el paraboloide, ¿sí? La ecuación del paraboloide es x cuadrado más y cuadrado, hasta el plano, ¿sí? O sea, vamos desde el paraboloide hasta el plano. Fíjense, esto es esto y esto es esto, ¿sí? ¿Por qué hacemos eso? Porque estamos atravesando el sólido en la dirección paralela al eje Z para identificar cuáles son las funciones que definen el contorno del sólido, ¿sí? Y esas funciones que definen el contorno del sólido son las que me van a definir los límites de integración, en este caso en el eje Z. ¿Sí? Entonces decimos, vamos del paraboloide al plano. Entonces, límite inferior, paraboloide. Límite superior, el plano. ¿Sí? Luego, acá escribimos en cartesianas el paraboloide. Es x cuadrado más y cuadrado, que transformado a cilíndricas nos queda ρ cuadrado. ¿Sí? Y z igual a 16 va a ser z igual a 16. El radio, ρ, va a ir desde 0 hasta 4 por la intersección que nosotros encontramos, ¿sí? Y el ángulo lambda va a ir de 0 a 2pi, porque de esa forma nosotros generamos una vuelta completa alrededor del eje Z, al ser este un sólido de revolución. Con eso generamos toda esta región del sólido, digamos, en el espacio que se formó entre el paraboloide y el plano. Bien, luego integramos primero en z, entre ρ cuadrado y 16. Luego nos va a quedar esto 16 menos ρ cuadrado por ρ diferencial ρ para integrar en ρ. ¿Sí? Fíjense que este ρ, recuerden, este ρ que está acá, ¿sí? Es el resultado del jacobiano. ¿Se le cortó la profe, parece? Sí, parece. Recording stopped. Vamos a ver qué pasó con... Buenos días, chicos. Vamos a ver qué pasó con la conexión de la ingeniera y enseguida continuamos, ¿sí? Tuve un microcorte de internet acá, así que ahí volví. ¿Me escuchan? Ingeniero, ¿se escucha? A mí también se me cortó. Sí, fue un microcorte. Bien, retomamos. Bueno, como decía, estábamos resolviendo la integral. Entonces, resolvimos primero en z.
después en rho y finalmente en lambda, ¿sí? Y el resultado, esto 128 pi unidades de volumen, sería el volumen, en este caso, de este sólido que se forma entre un paraboloide con un plano de z constante. ¿Alguna pregunta hasta acá? Esto a modo de ejemplo para que tengamos insumos para poder trabajar en la guía, ¿sí? Ustedes ya vieron ejemplos. Recording stopped. Recording in progress. Otro ejemplo, vamos a resolver el volumen del sólido comprendido entre z igual a la raíz cuadrada de 2 menos x cuadrado menos y cuadrado, ¿sí? Veamos ahora cómo lo resolvemos mediante una integral triple en coordenadas cilíndricas, ¿sí? La representación gráfica es para z igual a la raíz cuadrada de 2 menos x cuadrado menos y cuadrado, se trata de una esfera de radio raíz de 2, y z igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, se trata de un cono, ¿sí? Que va a intersectar a la esfera y nos queda este sólido que sería casi como un helado, digamos, el cono con la esfera por encima, ¿sí? Bien, entonces, si nosotros planteamos en coordenadas cilíndricas el volumen del sólido, vamos a, si integramos en primer lugar en la dirección del eje Z, vamos a ir desde el cono a la esfera, ¿sí? Entonces, el límite inferior de la integral en Z va a ser la ecuación del cono y el límite superior la ecuación de la esfera, ¿sí? Y cuando transformamos la ecuación del cono a coordenadas cilíndricas, nos va a quedar que z igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado es igual a z igual a rho, dado que x es rho coseno de tita y que y es rho seno de tita. Cuando reemplazamos esas relaciones, nos va a quedar que x cuadrado más y cuadrado es rho cuadrado y la raíz cuadrada de rho cuadrado es rho. Entonces, z igual a rho representa la ecuación de un cono en coordenadas cilíndricas, ¿sí? Hacemos el mismo procedimiento para resolver la ecuación de la esfera en coordenadas cilíndricas, reemplazando xy por su correspondiente en coordenadas cilíndricas, y vamos a obtener que z igual a raíz cuadrada de 2 menos rho cuadrado, ¿sí? Entonces, esos serían los límites de integración en z, ¿sí? Rho va a ir desde 0 hasta 1, que es la intersección entre ese cono y la esfera, que es lo que resolvimos en coordenadas, lo habíamos resuelto en coordenadas polares. Igualando las dos ecuaciones, habíamos encontrado que esta circunferencia de la intersección era una circunferencia de radio 1. En coordenadas cilíndricas eso lo vamos a generar haciendo variar el radio de 0 hasta 1. Y para generar el sólido completo, hacemos rho de ser, lambda de 0 hasta 2pi. ¿Sí? Entonces, paso siguiente, resolver la integral por el método de integrales iteradas. Entonces, la integral de diferencial z nos queda z entre los límites, rho
y raíz de 2 menos ρ cuadrado. Y cuando resolvemos esta primera integral, ¿sí? Fíjense que llegamos a esta integral. Si ustedes revisan lo que estuvimos resolviendo en coordenadas polares, la integral doble en coordenadas polares que resolvimos para calcular el volumen era esta, ¿sí? Esta integral. Por lo tanto, fíjense que son muy parecidas y cuando digo, bueno, calcular el volumen mediante una integral doble en coordenadas polares, podría asimilarse a una integral en coordenadas cilíndricas donde ya hemos resuelto uno de los pasos, ¿sí? Tiene mucha similitud. Bueno, a partir de ahí es lo mismo, resolvemos la integral del diferencial ρ, integramos esta resta de funciones que nos queda acá. Nuevamente acá aparece este ρ multiplicando, fíjense que esta primitiva, la resta de en los límites de z nos va a quedar la raíz de 2 menos ρ cuadrado menos ρ, y a todo eso lo multiplicamos por el ρ que estaba acá del diferencial, y nos va a quedar ρ por la raíz de 2 menos ρ cuadrado, y este ρ por este ρ queda ρ cuadrado, ¿sí? Resolvemos esto entre ρ igual a 0 y ρ igual a 1, y luego integramos lambda y obtenemos 1,76 unidades de volumen, que representa el volumen de este sólido, ¿sí? Que es el cono con la esfera, en este caso la esfera de radio raíz de 2. ¿Está? Si el cono no fuera 45 grados, la ecuación del cono va a ser algo similar a esto, pero con un coeficiente distinto de 1, es decir, z. Recording stopped. Recording in progress. Ahí volvimos todos. Estamos a full con los cortes. Sí, hoy estamos complicados. Va a haber que pagar nomás la factura. Profe, le pregunto, ahora si estamos en los grupos, no sé si se corta, ¿también se nos corta a nosotros? ¿O no se va a cerrar la Recording sesión? stopped. No, se supone que la sesión está abierta y, por ejemplo, yo inicié la sesión, se me cortó internet a mí, pero a ustedes no se les cerró el Zoom. Ah, disculpe, entonces. Quería Sí. saber nomás. Salvo que a los 3 se nos queden sin Claro. internet ahí, sí. Simultáneamente. Digo. Sí. Así que hoy estamos poniendo a prueba el Zoom. Hasta dónde aguanta. Y la paciencia también me parece. Y la paciencia también. Pero bueno, Se apuraron en cobrar el profe de primero y están cortando ya. ya están apurados, ¿vio? Qué locura. Bien. Seguimos.
Bien, veamos lo de coordenadas esféricas. A ver que la grabación acá se pausó. Recording in progress. Bien, en el caso de coordenadas esféricas, trabajamos con una transformación lineal de R cubo en R cubo, donde vamos a trabajar con los parámetros de un radio vector ρ, y dos ángulos en este caso. Es decir, las coordenadas esféricas nos permiten pasar de ubicar la posición de un punto en el espacio a partir de sus coordenadas x y z, a posicionar ese punto en el espacio a partir de las coordenadas ρ, lambda y tita. ¿Sí? Es decir, vamos a trabajar ahora con un radio vector, un radio y dos ángulos, ¿sí? Para definir un punto en el espacio. La relación entre coordenadas cartesianas y coordenadas esféricas también surge por relaciones trigonométricas, y acá vamos a resaltar ahora decimos, este punto en el espacio que tiene coordenadas x y z, ¿sí? Nosotros lo vamos a posicionar a través de el radio vector ρ. Ahora el radio vector ρ es este que está en el espacio, que sale siempre desde el origen hasta el punto o la superficie que nosotros queremos describir. Entonces, el radio vector ρ, a diferencia de cilíndricas, ahora está en el espacio. En cilíndricas está en el plano. Y el ángulo tita, lo vamos a medir desde el eje z, es decir, la posición 0 del ángulo tita está sobre el eje z, ¿sí? Entonces, este es el ángulo tita y este es el ángulo lambda. El ángulo lambda sigue siendo el mismo que usamos en cilíndricas, es decir, lo medimos desde el eje x. Ahora sumamos el ángulo tita que medimos desde el eje z. La posición 0 del ángulo tita es el eje z. Entonces, ¿cómo razonamos un recinto en coordenadas esféricas? Lo pensamos como un radio vector ρ, digamos que tiene cierta apertura respecto del eje z, ¿sí? Que está definida por la variación del ángulo tita, y un giro alrededor del eje z que lo define el ángulo lambda, ¿sí? Entonces, de esa manera, la relación, si nosotros observamos acá las proyecciones de este triángulo rectángulo que queda conformado entre, vamos a resaltar acá, este es el triángulo rectángulo que vamos a analizar, fíjense. Entonces nos queda, acá está el ángulo de 90 y este sería el ángulo tita. Entonces, la coordenada x en cartesianas va a ser ρ por el seno de tita, que nos daría este lado, ¿sí? Este lado, esto es ρ seno de tita, que es esto, ¿sí? Esta proyección, ρ por seno de tita. Y a esto lo llevamos a x por el coseno de lambda, ¿sí? La coordenada y va a ser ρ por seno de tita, que otra vez es este mismo lado, ¿sí? Y a eso lo proyectamos ahí por el seno del ángulo lambda. Y finalmente la coordenada z, que sería esta, va a ser ρ por el coseno del ángulo tita, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una integral triple en coordenadas cartesianas sobre un recinto B en el espacio, para pasarla a coordenadas esféricas será la función integrando
a través del cambio a las variables rho, seno y tita y lambda, según esta relación de la transformación lineal, por el diferencial de volumen en coordenadas esféricas que se va a transformar en rho cuadrado por el seno de tita, diferencial rho, diferencial lambda, diferencial tita. Entonces, toda esta expresión que nos queda planteada acá equivale a diferencial x, diferencial y, diferencial z. Es decir, diferencial x, diferencial y, diferencial z en coordenadas cartesianas se transforma en rho cuadrado seno de tita, diferencial rho, diferencial lambda, diferencial tita en esféricas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este rho cuadrado seno de tita representa el módulo de la matriz de derivadas parciales que me lleva de un sistema de coordenadas al otro. Y la variación de estos parámetros rho, tita y lambda en el espacio ahora nos van a generar estos tramos esféricos o sectores esféricos en el espacio, ¿sí? Si nosotros variamos rho, ¿sí?, entre un rho 1 y rho 2, generamos este segmento. Vamos a resaltarlo acá. Generamos este segmento, ¿sí? Luego, si variamos esto entre un valor de tita 1 y un valor de tita 2, vamos a estar generando este sector en el espacio. Hasta acá sería un sector plano. Y luego, si variamos el ángulo lambda, estamos haciendo girar a este, fíjense, hasta acá, variando rho y variando tita, generamos esto. Luego hacemos rotar esto alrededor del eje Z variando el ángulo lambda y lo que estaríamos generando es esto que sería un tramo o un sector o una porción de una esfera en el espacio. Por eso se llama coordenadas esféricas. Finalmente, si nosotros hacemos girar el ángulo tita entre 0 y pi y el ángulo lambda entre 0 y 2pi, lo que estamos generando es una esfera, ¿sí? Entonces, una esfera o un tramo o un sector de una esfera en el espacio, cuando planteamos en coordenadas esféricas, va a tener límites de integración constante en la integral triple, ¿sí? Bien. Veamos un ejemplo. Si nosotros queremos representar gráficamente un recinto, por ejemplo, si hacemos variar el radio rho entre 1 y 3, el ángulo lambda entre 0 y pi sobre 6 y el ángulo tita entre 0 y pi sobre 2, vamos a ver qué se genera, fíjense. Primero, el radio rho entre 1 y 3. Ahora digo, bueno, esta es coordenada x y z, entonces, si genero rho de 0 a 1, estaríamos en este tramo, ¿sí? Luego, hago variar rho de 0 a 3, ¿sí? Me va a quedar este segmento. Entonces, este segmento, voy a resaltarlo acá, sería un radio variando entre 1 y 3. En definitiva, me queda un radio de magnitud 2, arranco en 1 y termino en 3. ¿Sí? O sea que voy a generar esto y esto. Luego, ¿sí?, el ángulo lambda entre 0 y pi sobre 6. ¿Sí? Entonces, esta es la posición 0 sobre el eje X y esta es la posición pi sobre 6. Vamos a resaltar acá. Este es el 0 y esto sería pi sobre 6. ¿Sí?
Con lo cual generamos de acá hasta acá. ¿Sí? Vamos a reforzar esto. Entre 0 y pi sobre 6. ¿Sí? Y luego acá dice el ángulo tita entre 0 y pi sobre 2. Entonces, la posición 0 del ángulo tita, dijimos que era el eje Z, que sería esta vertical. Y si yo hago variar de 0 hasta pi sobre 2, voy a generar este arco, ¿sí? Que nos queda acá. Que sería de acá hasta acá. Un poquito, vamos a mejorar esto. Porque se superponen mucho acá las líneas. Vamos a hacerlo así. Y resaltamos. ¿Sí? Entonces, fíjense, de 0 a pi sobre 6, esta sería la variación del ángulo lambda, que nos queda en la base, en xy. ¿Sí? Y cuando nosotros variamos esto de 0 a pi sobre 2, el ángulo tita, que sería la apertura del eje Z, me genera esta porción, digamos, de esfera en el espacio. ¿Sí? Lambda de 0 a pi sobre 6 sería de 30 grados, o sea, sería como una porción. Si yo corto una naranja a 30 grados, le saco esa rodajita y el centro, digamos, porque el ρ varía de 1 a 3, con un huequito, digamos, ¿no? Luego, el gráfico del medio sería otra variación de los parámetros donde tenemos el radio, otra vez acá se hizo variar entre 1 y 3, el ángulo lambda entre 0 y pi sobre 2 y el ángulo tita entre 0 y pi sobre 2. ¿Qué varía si el ángulo lambda varía de 0 a pi sobre 2? En este caso voy a tener 90 grados, digamos, una porción más grande, ¿sí?, de la esfera. Y el gráfico de la derecha, nuevamente ρ varía entre 1 y 3, el ángulo lambda entre 0 y 2 pi, ahora dimos una vuelta completa alrededor del eje Z, y el ángulo tita de 0 a pi sobre 2, o sea, fíjense, la posición 0 del ángulo tita sería esta, ¿sí?, y la posición pi sobre 2 del ángulo tita sería esta, ¿sí? Entonces acá hicimos variar tita de 0 a pi sobre 2. ¿Sí? Esta es la apertura de tita. ¿Sí? Si quiero la esfera completa, ¿qué me faltaría acá en el tercero? ¿Qué les parece? Que tita varíe de 0 a 2 pi. Y 0 a 2 pi. que lambda varía también. ¿Los dos de 0 a 2 pi? No, tita de 0 a pi. Tita de 0 a pi podría ser porque si lambda gira de 0 a 2 pi, ya generé la vuelta completa alrededor de z, fíjense, con 0 a pi sobre 2 tita ya hice media esfera. La otra mitad con esta podría ser tita de 0 a pi. O si hago tita de 0 a pi, a 2 pi, ¿qué hago con lambda? ¿Solo la mitad? Solo la mitad, correcto. Ahí se puede jugar con la variación de los ángulos, ¿sí? Según lo que queremos generar. ¿Está? Entonces, la variación, digamos, de estos parámetros en coordenadas esféricas me genera tramos o sectores o porciones de esferas en el espacio, ¿sí? En este caso, que estamos variando del radio de un valor a otro, entonces ya queda como un hueco en el centro, que es el radio menor, ¿sí? Entonces todo lo que está entre, nuevamente, aclaro, acá está graficada la superficie, pero esto sería incluido lo que está dentro, ¿sí? O sea, es todo este sector, ¿sí? El sólido que estamos generando con esta variación es todo esto. Entonces genero esta porción, este tramo de anillo que tengo acá, y lo hago rotar alrededor del eje Z con el ángulo lambda, ¿sí? Eso sería
digamos, el mecanismo mediante el cual estamos generando el sólido en coordenadas esféricas. ¿Sí? Bien. Bueno, y calcular el volumen, aplicando esto, para ese sólido, vamos a plantear, si queremos calcular el volumen de esa porción de esfera, para el ρ variando de 1 a 3, lambda de 0 pi sobre 6 y tita de 0 pi sobre 2, planteamos nuevamente una integral triple de una función integrando igual a 1 porque nos interesa el volumen, de ρ cuadrado seno de tita por diferencial ρ por diferencial tita por diferencial lambda, ¿sí? O sea, la integral triple del diferencial de volumen, y ahí los límites, fíjense qué interesante, los límites de integración pasan a ser constantes para esa porción de esfera. El ρ variamos de 1 a 3, el tita de 0 a pi sobre 2 y lambda de 0 a pi sobre 6. Y la resolución de la integral es inmediata y muy sencilla porque los límites quedan transformados en valores constantes, ¿sí? Entonces, de esa manera obtenemos el resultado del volumen de esta porción de esfera en el espacio, ¿sí? Mediante la integral triple en coordenadas esféricas. Ok. Bueno, veamos cómo planteamos el volumen del cono con la esfera que resolvimos recién por cilíndricas, cómo lo planteamos en esféricas. ¿Sí? Entonces retomamos este sólido que era la intersección entre un cono, 45 grados, con una esfera de radio raíz de 2, y vamos a ver cómo resolvemos el cálculo de este volumen en coordenadas esféricas. ¿Sí? Entonces, en este caso, fíjense, acá está resaltado, vamos a ponerle en otro color. Ahora, a diferencia de lo que nosotros hicimos en coordenadas cilíndricas, tenemos que observar el radio ρ saliendo del origen y tenemos que analizar a dónde termina o a dónde impacta ese radio ρ. ¿Sí? Entonces, en este caso, si nosotros analizamos el radio ρ, fíjense, sale del origen y ¿en qué superficie termina? ¿Qué les parece? En la esfera. En la esfera, correcto. Entonces el radio ρ, recuerden que el radio ρ está en el espacio. Entonces el radio ρ sale del origen y termina en la esfera. Entonces decimos, bueno, si integramos acá primero en ρ, va a ser desde ρ igual a 0 hasta la esfera. La esfera dijimos que es una esfera de radio raíz de 2. Entonces de ρ de 0 a raíz de 2. ¿Sí? El ángulo tita, recordemos que el ángulo tita es el ángulo entre el eje Z y la apertura que nosotros tenemos que dar. ¿Sí? En este caso, ¿quién me va a definir el ángulo tita? El cono. ¿Sí? El que condiciona en este caso para este sólido el ángulo tita es el cono. ¿Sí? Este es el ángulo tita. Entonces, como estamos trabajando con un cono a 45 grados, decimos tita va a variar desde 0 hasta pi sobre 4. ¿Sí? De ahí sale este pi sobre 4, que es la apertura respecto del eje Z que me genera este cono. ¿Sí? Y fíjense que con estas dos primeras integrales, que es ρ de 0 a raíz de 2 y tita de 0 a pi sobre 4, estamos generando, ¿sí? Acá vuelvo a resaltar este pedacito, que sería como medio abanico con esta variación. ¿Sí? Como estamos trabajando con un sólido de revolución, si nosotros hacemos rotar alrededor del eje Z este medio abanico, ¿sí? Vamos a generar el sólido en cuestión. Entonces, esa rotación alrededor del eje Z, ¿sí? La hacemos variando, ¿sí?
lambda de 0 a 2pi. ¿Sí? Fíjense, rota esto alrededor del eje Z con lambda desde 0 a 2pi, una vuelta completa. ¿Sí? Otra opción sería si yo en vez de generar medio abanico, como dibujamos acá, genero el abanico completo. ¿Cómo haría eso? Tita vaya desde menos pi sobre 4 hasta pi sobre 4. Ok. Y en ese caso, lambda, ¿cómo sería? Si tita va de menos pi sobre 4 a más pi sobre 4, entonces lambda, ¿entre qué valores tendría que variar para generar otra vez el mismo sólido? Digo, ¿no? Estoy jugando con los límites. Entre 0 y pi. Entre 0 y pi, correcto. Porque como tengo el abanico completo, ¿sí? No hace falta que dé toda la vuelta, sino 180 grados y ya me genera el sólido. ¿Alguien quería preguntar algo? Sí, profe, en ese caso nosotros tenemos que la esfera está centrada en el origen, ¿no es cierto? Correcto. Y si nosotros no tenemos la esfera centrada en el origen, Y ahí reemplazás, tenés la ecuación de la esfera en cartesiana, por ejemplo, reemplazás que x vale rho por seno de tita por coseno de lambda, que y vale rho por seno de tita por seno de lambda, y que z vale rho coseno de tita en la ecuación de la esfera, la ecuación original en cartesianas, y vas a obtener la ecuación de la esfera en coordenadas esféricas cuando está desplazada. ¿Sí? ok. Bien. Entonces, te va a quedar la ecuación, si está el centro corrido, en los tres ejes, por ejemplo, y bueno, te va a quedar la ecuación de la esfera en coordenadas esféricas. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahora, en este caso, cuando resolvemos este volumen en coordenadas esféricas, todos los límites de integración son constantes. ¿Sí? Y la integral es todavía más sencilla de la que ya resolvimos en cilíndricas y que resolvimos en polares. ¿Sí? Entonces, es más fácil, nos acorta el camino, ¿sí? Para llegar, en este caso, al resultado del volumen, que es el mismo valor que nosotros ya encontramos por los otros caminos. 1,76 unidades de volumen, que sería el volumen de este cono con la esfera arriba. ¿Ahí está? Porque ya integrar, bueno, es lo mismo que en los casos anteriores, ¿sí? Y en este caso más simple porque nos quedaron todos límites constantes. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta más? Sí, profe, yo tengo una duda. Diga. Con respecto al ángulo tita para determinarlo, ¿qué proceso podríamos seguir? Porque en este caso, bueno, ya habíamos encontrado que el cono era de 45, pero a un proceso sobre... Y lo que hay que hacer es representar gráficamente el recinto, ¿sí? E interpretar de qué manera generamos ese recinto variando los parámetros, ¿sí? En el caso de un sólido de revolución es interesante hacer este ejercicio, decir, bueno, ¿cómo genero el recinto plano que rotando alrededor de alguno de los ejes me transforma esto en un sólido de revolución? ¿Sí? Entonces, generar esa parte que es el recinto plano a través de rho y tita, por ejemplo, puede ser un ejercicio útil para interpretar cómo generar ese sólido en coordenadas esféricas. La clave acá, que es lo que vemos que a veces cuesta o genera confusión, es que el radio ρ sale del origen y va al espacio, a la superficie en cuestión. A diferencia de cilíndricas, que el radio R o ρ se mueve en el plano XY, digamos. ¿Está? Eso es lo que hay que ejercitar e interpretar, de que el radio ρ ahora va al espacio. ¿Está? Perfecto, profe, gracias. Bien, igual ahora vamos a hacer ejercicios y lo vemos. Más ejercicios. Bueno, acá es un ejemplo de aplicación, ¿sí? Al cálculo de coordenadas, en el caso de un centro de gravedad de un sólido, ¿sí? Que
que es la última parte, el último tramo del trabajo práctico, hay una serie de ejercicios ahí para que planteen. En este caso se propone calcular las coordenadas del centro de gravedad del sólido limitado por un cilindro, x cuadrado más y cuadrado igual a 1, y el cono, z igual a x cuadrado, raíz de x cuadrado más y cuadrado, y el plano xy con la densidad en función de x y z igual a z. Sería densidad variable en este caso. ¿Sí? Bien, acá está representado cuál sería el sólido en cuestión. Ahora tenemos, fíjense, un cono con un cilindro, ¿sí? Acá está representado la mitad para que se pueda entender de qué sólido estamos hablando. Entonces, si nosotros hacemos la intersección del cono con el cilindro, nos va a quedar esta parte que está en el gráfico de la derecha, sería esta superficie pintada en azul, sería la traza, ¿sí? Entonces, acá está el corte justo a la mitad. Si nosotros lo vemos, fíjense, como un sólido de revolución, ¿cómo genero la intersección del cono con el cilindro? Si miramos el gráfico. ¿Cómo podría razonar ese sólido? Acá voy a dibujar la otra mitad para que se entienda. Acá estaría la otra parte. Acá el gráfico lo hicimos cortado para poder visualizar. Acá sería así, la otra parte del cilindro que no se ve porque está dibujada la mitad. ¿Qué les parece? ¿Cómo genero ese sólido completo? Como un sólido de revolución. En este caso planteamos, en primer lugar, la masa. Fíjense, la masa del sólido, integramos la función densidad, en este caso, que es Z, ¿sí? Entonces, integramos la función Z diferencial Z, ρ diferencial lambda. En este caso se planteó el problema en coordenadas cilíndricas, ¿sí? Entonces, en este caso estamos variando, como queremos trabajar con el sólido que está formado entre, fíjense, entre el cilindro y el cono, que sería lo que está pintado en azul acá, lo que queda por debajo. Entonces vamos desde el piso, que es z igual 0, hasta el cono, que es z igual a ρ. Esto está planteado en coordenadas cilíndricas, ¿sí? La función densidad es ρ, la densidad de x y z, es igual a z, entonces va a ser z diferencial z, que es la función densidad, ρ diferencial lambda, ¿sí? El ρ va a ir de 0 a 1 porque el contorno está dado definido por la pared del cilindro, ¿sí? Y lambda de 0 a 2pi para dar la vuelta completa. Entonces, esta integral triple que está planteada acá nos daría como resultado la masa, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy integrando la función densidad sobre el recinto que me define el sólido, ¿sí? Resolvemos esa integral definida, una integral triple, y obtenemos el resultado pi sobre 4, que sería la masa del sólido. ¿Qué sólido? Es este que se forma entre el cono, limitado lateralmente por las paredes del cilindro, y el plano XY. ¿Sí? Luego, para calcular las coordenadas del centro de gravedad, tenemos que plantear el momento estático respecto de cada uno de los planos, ¿sí? Entonces, planteamos
el momento estático respecto del plano IZ, que será el producto de X por la coordenada X por el diferencial de masa. La coordenada X va a ser ρ por el coseno de lambda en coordenadas cilíndricas, ¿sí? Z representa la función densidad en este caso y volvemos a integrar con los mismos límites de integración porque es el mismo sólido, ¿sí? Y en este caso el resultado es 0. Luego calculamos el momento estático de primer orden respecto del eje XZ. La distancia al eje XZ se mide por la coordenada Y del punto, entonces va a ser Y por el diferencial de masa, y el diferencial de masa era la densidad por el diferencial de volumen. Entonces va a ser I, que es ρ por seno de lambda, por Z diferencial Z, ρ diferencial lambda, en los mismos límites de integración. Y el resultado también es 0. ¿Sí? Y luego planteamos el momento de primer orden o momento estático respecto del plano XY, ¿sí? Respecto del plano XY, y la distancia al plano XY va a ser la coordenada Z, entonces vamos a tener Z por el diferencial de masa, que va a ser densidad por diferencial de volumen, entonces vamos a tener Z por Z diferencial Z, ρ diferencial lambda, integrado en nuevamente los mismos límites de integración porque es el mismo sólido. Y en este caso, el momento estático o momento de primer orden respecto del plano XY nos da como resultado 2pi sobre 15 y luego las coordenadas del centro de gravedad van a ser cada uno de estos momentos estáticos dividido por la masa total del sólido, ¿sí? Con lo cual nos queda que X es igual a 0, que Y es igual a 0 y Z obtenemos ahí las coordenadas 8 sobre 15, que sería la posición en altura donde se ubica el centro de gravedad de este sólido de densidad variable, es decir, la densidad no es constante. ¿Está? En este caso no estamos calculando volumen, sino que estamos calculando en un caso la masa total del sólido, dada su densidad, y las coordenadas del centro de gravedad para este sólido de densidad variable. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta acá? Okay. Recording stopped. Bien. Bueno, vamos a pasar a trabajar en los grupos entonces para avanzar con la guía. Ya están creadas las actividades, María. Perfecto. Bien. Acá les pego en el chat la asignación de los ejercicios. Como estos dos prácticos están muy relacionados, entonces para esta semana vamos a organizar la entrega de un ejercicio de cada práctico. Acá está en los grupos la asignación en el chat. Ahora vamos a copiar al Telegram también. Entonces, estos serían los ejercicios que cada grupo va a tener que entregar esta semana hasta el viernes. Un ejercicio del trabajo práctico 7 y un ejercicio del trabajo práctico 8. ¿Sí? Y el viernes vamos a organizar las exposiciones, vamos a sortear y cada grupo va a exponer un ejercicio de estos dos que resolvió. ¿Sí? Es decir, como tema integrador esto de integrales, porque después ya arrancamos con otro tema, ¿sí? Todos los grupos van a exponer el viernes. ¿Está? Vamos a sortear de estos dos ejercicios quién expone uno de ellos. ¿Está? No sé si me explicó, si me entendieron. O sea que es a elección de la cátedra, profe, los ejercicios.
Correcto. Buenísimo, gracias. La idea es que ustedes resuelvan y hagan la entrega de los 2 que están propuestos acá al grupo y todos los grupos van a tener la oportunidad de exponer el viernes. ¿Sí? ¿Hacemos esto? Hay ¿Sí? una aclaración, María, por las dudas, no sé. La actividad de entrega del TP7 y el TP8 está en cada una de sus pestañas, digamos, correspondientes. No hay que entregar el TP7 con el 8, digamos, por las dudas, aclaro. Correcto. El viernes hasta mediodía siempre está seteado la entrega. Igualmente hoy está hasta las 12. Está programado. Hoy está hasta las 12 y después se abre de vuelta hasta el viernes. Hasta las 12. ¿Está? Perfecto. Bien. ¿Alguna pregunta más? Si no, iniciamos el trabajo en grupos. Bueno. Iniciamos las sesiones entonces y nosotros vamos visitando los grupos a ver qué consultas hay. Sí, Estamos si no, entonces ¿tienen todos... alguna consulta puntual que llamen nomás? Perfecto, sí. Entonces, todos los grupos van a exponer el viernes, uno de 2, digamos, cada grupo va a tener 2 ejercicios, vamos a sortear la exposición de un ejercicio o del otro, y la entrega sí la tienen que hacer de los 2 por la asistencia. Bien, inicio las sesiones de grupo y vamos